Tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lago Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mario Nacional y saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, ¿quién se iba a Alegra. imaginar que de una forma u otra, casi es, no sé si eje, pero centro hoy de mucha discusión geopolítica, nada, Caracas, no sé si era voluntaria o involuntariamente, pero ahí está en el centro de atención mundial. ¿Cómo sigue esta historia, Mauro? Bueno, acá hay que diferenciar por un lado lo que son los hechos que se están dando, ¿no? Podemos decir que esto es una noticia, como se dice ahora, en desarrollo, ¿no? Todavía Ajá. no sabemos cómo va a terminar, y después poder hacer algunas especulaciones geopolíticas. En cuanto a las noticias, bueno, ya todos sabemos de lo que estamos hablando y los escenarios que se presentan. Las opciones es que Maduro se autoconsagre presidente electo y quiera mantenerse así en el poder, lo que puede dar lugar, por supuesto, a una eventual guerra civil. Sería un panorama tremendo, ¿no?, de desestabilización, Ajá. no solo para Venezuela, sino para toda la región. Le hago una pregunta El en este otro, término porque es sí, muy importante. Él mismo amenazó con un baño de sangre. Hay un claro. requisito, a lo mejor quizás que es fundamental para una guerra civil y que haya una división en las Fuerzas Armadas. ¿Están divididas las Fuerzas Esta- Armadas? bueno, vieron la otra vez salieron un par de capitanes a pedir que las Fuerzas Armadas apoyen al candidato opositor, ¿no? Estamos Es decir, hablando de mandos medios para abajo, que son los que además sufren la crisis económica, no así los altos que están en una forma, no, vamos a decirlo en términos porteños, exactamente. enroscados con el poder. Acá hay que ver, por eso le digo, la noticia está en desarrollo, acá no sabemos lo que va a pasar. Nos falta muchísima información para saber qué está pasando dentro del ejército, que es casi el único poder, dicen que ahí adentro lo está sosteniendo a Ajá. Maduro. Pero bueno, esas son noticias que hay que estar adentro de Venezuela y de sus cuestiones políticas para poder entenderla. Lo que sí ya estamos viendo es la enorme repercusión que tiene el caso de Venezuela a nivel global. Como usted dice, va mucho más allá de nuestra región, ¿no? Ujú. Un primer acercamiento a la cuestión, podemos decir, hablar de la inutilidad, como siempre, Mm. de los organismos internacionales. Internacional. Sabemos que Lo la de la OEA OEA fue ni lastimoso, ¿eh? siquiera puede sacar una resolución, y ya no digamos crítica hacia Maduro, sino de exigir a lo mejor que muestre. Vamos a ser claros, estamos hablando de Venezuela, hay muchísimos países en el mundo que tienen regímenes que no son democráticos y sin Claro. embargo no despiertan este nivel de debate, ¿no? Nadie cuestiona cómo se eligió a Xi Jinping Sí. en China, No. ¿no? Y no estábamos todos ahí preguntando, a ver, muestren O las actas. Acá a Putin aliado de envenenamiento, por o ejemplo. a Putin o en Arabia Saudita nadie se preocupa de que no hay elecciones. Es decir, bueno, primero eso, ¿qué es lo que está pasando con Venezuela? La importancia geopolítica de Venezuela está dada, entre otras cuestiones, por El petróleo. ser la mayor reserva Claro. certificada de petróleo del mundo. Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? Y usted mencionaba en la introducción a Irán. Y Ujú. usted fíjese que tanto Irán como Venezuela son los dos países sancionados por Estados Unidos que restringe tanto la producción como la comercialización de petróleo y les imponen sanciones. Ujú. Es decir, esas sanciones que ha impuesto Estados Unidos tanto a Venezuela como a Irán han quitado del escenario de productores petroleros a quizás los dos países con las mayores reservas comprobadas de petróleo. Y eso le ha permitido a Estados Unidos ser el mayor vendedor de productos derivados del petróleo del mundo en estos Ujú. días. Ujú. Entonces ese es un dato para ver. Estamos hablando de Venezuela porque hay algo detrás, porque no es que todo el mundo se preocupa porque haya democracia en todo el mundo. Además, a Nosotros, usted, bueno, Estados sé, Unidos lo acá no agarra hay con el paso democracia. cambiado, ¿no es cierto? Porque no se ve una estabilidad en el horizonte, en el ejercicio del poder, con las elecciones por delante y además con el cambio de caballo en la mitad del río, el cambio de candidato de los demócratas, un Exacto. momento de Y incertidumbre, ¿no? fíjese un tema interesante. Estados Unidos parece como que ha delegado en Brasil Ajá. un poco la solución del tema. Brasil, que se presenta ante todos los foros internacionales como el supuesto líder de Sudamérica, Ajá. tiene ahora por delante una situación muy difícil, que es, ¿de qué lado se va a poner Lula? Fíjese cómo Lula anda siempre
tratando de poner un pie en cada lado y con indefiniciones. Ajá. ¿De qué lado está Lula? Mm. Lula Un podría, pie en cada por bote. ejemplo, podría abstraerse y no intervenir. Bueno, entonces qué raro que quiere ser el líder regional y no interviene cuando un país vecino entra en crisis. Pensemos que Brasil también es un país muy preocupado por lo que pasa en Venezuela, porque es su frontera norte. Y no nos olvidemos que hace unos meses, cuando a Maduro se le ocurrió hacerle un reclamo territorial a Guyana, también vinculado al tema de petróleo, obligó a Brasil a movilizar tropas. A ver si todavía Maduro le genera una guerra en el norte a Brasil. Ajá. Entonces, Ajá. Brasil es el que necesita la estabilidad en Venezuela, sea con Maduro o sea con el candidato opositor o esta chica que ha sido, por decir, que ha sido excluida. Sí, ¿no? acaba de decir que está en la clandestinidad en este momento, porque teme por su vida, ¿no? Sí, hace bien, están secuestrando gente, hace muy bien en cuidarse. Entonces, Brasil es uno de los países que necesita la estabilidad de Venezuela, y esta inestabilidad lo perjudica. ¿Pero qué puede hacer Lula? ¿Tiene fuerza? Yo diría una cosa, el único éxito que ha logrado Lula en toda esta crisis se lo dio a Argentina. Cuando le entrega la embajada... Ajá, lo que decía yo, impensable, ¿no? Ver cómo se hizo la bandera brasilera en la embajada argentina. Y acá se lo toma como un triunfo, a mí por supuesto la escena no me gusta, y además es el único triunfo que ha obtenido Lula en estos días. Porque si no, el papel de Lula es una suma impotencia. No está cumpliendo el rol que él se cree que tiene de líder regional, y acá se lo ve, no actúa, no resuelve el problema. Ajá. No es un referente, es un hombre que no queda bien ni con uno ni con el otro, no se anima a jugarse, y es uno de los que obstaculizó la declaración de la OEA, que ya la OEA también es inútil, e inservible. Sí, a la OEA, yo además de Naciones Unidas no se escuchó una sola palabra, porque además ni una palabra. Está en el sistema internacional, no solamente en el interamericano, pero además yo quería señalar algo, que se ha hablado poco, porque lo veíamos, ¿no es cierto?, de alguna forma. Se habla de las actas, de toda la falsificación, de lo de China, que todo es creíble en este punto, que China está ayudando a falsificar las actas, pero además hay una ilegitimidad de origen que es básica. ¿Cuántos millones de venezolanos están en el exterior? 8. Bueno. 8. Claro, yo creo que es una ilegitimidad básica, no los dejaron votar. Y acá en Argentina solamente hay 250.000 sí. Y pudieron votar 2.000. Sí, por eso. Es el 1%. También puede haber menores entre esos 250.000. Pero estamos hablando de que ¿cuántos votaron? Y es por supuesto que coincido con usted. ¿Sí? Es una pantomima de elección lo que se hizo. Pero bueno, yo me pregunto, ¿no le estarán, no habrá negociaciones por debajo? Porque me da la sensación, hago un paralelo con Putin, ¿sabe por qué? Porque tengo la impresión que Putin en el último, eso coincidíamos que en definitiva lo último que propuso no era un armisticio, sino una suerte de ultimátum para terminar con... alguien nos está tratando de pensar en darle salida a estos muchachos, a Putin con Ucrania y a este Maduro de Venezuela, de alguna forma, porque para que que se vaya a algún lugar, que se refugie, o sea, porque en realidad si gana la oposición, obviamente por una cuestión de principio no podría dejarlo irse del país, tendría que rendir cuentas, así que me parece que... Pero Mario, yo creo que acá hay algo mucho más, y usted lo dijo también en el prólogo de su programa, cuando habló de cómo se están exacerbando los conflictos en todo el mundo. Ajá. Acá lo que uno tiene que preguntarse es quién se beneficia con la estabilidad y quién se beneficia con los conflictos. Ajá. Eso es lo que, porque como usted bien señaló, y yo coincido, se están exacerbando los conflictos. Fíjese, usted habló de Medio Oriente, de Irán. Ajá. Hace 10 días atrás, menos de 10 días atrás, China había logrado juntar a todos los grupos palestinos para unificarlos en la búsqueda de la paz. Sí. Y China quiere jugar un rol de pacificador en la región. Lejos de lograr la paz, aparece ahora muerto el líder de Hamás, que era justamente el líder no el que hizo el atentado del 7 de octubre, sino el que estaba ahora buscando la negociación de la devolución de los rehenes y buscaba la paz.
era uno que había sido desplazado por la actual conducción de Hamas, que es la que hizo el ataque, la masacre del 7 de octubre, y lo matan en Irán encima. Entonces ya involucran a Irán, involucran a Hamas y también acaban de matar a un líder de Hezbollah. Es decir, mientras China estaba haciendo una enorme negociación para unificar a 14 grupos palestinos diferentes, para que haya una sola voz, y esa única voz busque la paz, vemos que se involucra una guerra mayor a la que hasta ahora había, porque ya se involucra el Líbano y por supuesto está esta amenaza de Irán del día de ayer, que llama a vengarse por el atentado provocado por Israel en Teherán. Entonces, ¿los conflictos están bajando o están aumentando? Eso es lo que uno tiene que ver, porque por un lado uno puede ver la noticia puntual de Venezuela, pasó esto, pasó lo otro. Ahora, ampliemos la lupa y miremos desde más arriba. Lo que estamos viendo es que se está generando un conflicto en Sudamérica. Eso es lo que estamos viendo. Como estamos reflejo en el de germen de un conflicto en Sudamérica. Como reflejo de este panorama geopolítico. Mauro, le agradezco mucho de hacernos este panorama, esta fotografía en este día, porque realmente la película sigue, pero estamos haciendo la fotografía de este día. Muchas gracias por habernos acompañado, Mauro. Al contrario, Mario, un abrazo. Igualmente, ahí estaba el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador.